A ver, seguramente algunos dirán que la realidad de Israel, después de más de un año y medio de esta guerra, la más larga de la historia, es mejor desde el punto de vista geopolítico y de seguridad que el día 6 de octubre. Esa podría ser una buena noticia. Otros dirán, ha pasado un año y 7 meses y parece Israel empantanada en una situación donde los objetivos que se planteó de destruir al Hamas y de recuperar a los secuestrados no se ha dado. Los frentes siguen abiertos, muchas situaciones complejas, la situación interna, el lugar que ocupa Estados Unidos, que parece ser quien define absolutamente y sin posibilidades de Israel de oponerse a lo que es el accionar de Israel en distintos frentes y planos. Vamos a ver qué nos dice este analista, trotamundo, guía de turismo, pronto abogado, el líder y mentor de Atzat Asheni, la otra cara, y que como además tiene tantas tareas, tuvo que, bueno, completar su realidad con un avatar porque no podía dar abasto él mismo. Querido Gabriel Ventasgal, el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto nuevamente. Sos vos, no el avatar. El avatar está bastante simpático, ahorra mucho tiempo, pero decidí que no sea igual a mí, porque si no va a confundir y va a pensar que realmente soy yo. Entonces hice a alguien que era un poco parecido. Sí, se parece y está muy bien logrado. Muy bien, te agradezco mucho. Bueno, hice una introducción para llevarte a los temas y a ver cuáles son tus visiones. Israel está empantanado, hoy se escucha de este ultimátum que parece más una amenaza que otra cosa. ¿Cómo sigue esta historia de acuerdo a tu entender? Mira, a nivel macro, el principal rival que tenía Israel era Irán. E Irán tenía una capacidad destructiva a través de su programa nuclear con fines militares. Irán también tenía una estrategia que era rodear a Israel de proxies armados, financiados también por el régimen, para evitar que Israel ataque algún día a Irán. O sea, si Israel atacaba las capacidades nucleares de Teherán, entonces los proxies, Hezbollah, los hutíes, Hamas, iban a amedrentarlo atacándolo. O sea, la lógica para Teherán era, y para Qasem Soleimani, que fue el que organizó este pensamiento, era no vamos a, si Israel ataca a Irán, bueno, van a caer 200.000 cohetes desde Hezbollah, desde Irán, desde el Líbano, perdón, y de esa forma lo vamos a amedrentar. Si lo medís de esta forma, creo que el eje chiita y el eje iraní, la capacidad de Irán, bueno, se han debilitado muchísimo, no solamente mucho, muchísimo. Estamos hablando de la posibilidad que durante este 2025 Irán sea atacada por Israel en sus capacidades nucleares. Y basta con ver la cantidad de explosiones que estamos viviendo ahora. Y, por otro lado, el próximo más fuerte que tenía Irán, que era Hezbollah, prácticamente está perdiendo esa ancla que tenía en el Líbano, a tal punto que los maronitas y los sunitas se les oponen y toman el poder. En ese sentido, creo que Israel está mucho mejor. Pero hay otros sentidos que no queda tan claro que así sea. Porque cuando comenzó la guerra, Israel tenía dos objetivos. El primero no era destruir a Hamas, era destruir su capacidad de gobierno. O sea, lo que declaró Israel fue queremos que derrocar a los Hamas del poder en Gaza. Y lo segundo, recuperar a todos los rehenes. Si lo medís de esa forma, que son los dos objetivos que se planteó Israel, algunos dicen los dos objetivos que son contradictorios. Y sí, tiene algo de contradictorio. Si lo medís de esta forma, bueno, midamos entonces puntualmente. 251 rehenes fueron tomados el 7 de octubre. Algunos murieron. 125 aproximadamente fueron recuperados a través de negociaciones. Y quedan todavía 59, de los cuales 24 están vivos. Desde el punto de vista de la capacidad para gobernar de Hamas, bueno, todavía resta un largo trecho por recorrer y hay en la estrategia militar israelí, perdón que me extienda, también una contradicción, porque si por un lado
Vos atacás a Hamas y por otro lado vos le permitís que reparta la comida de la ayuda humanitaria, no estás permitiendo que caiga, porque ellos siguen comprando apoyo popular a través de justamente repartir esa comida. Entonces sí, estamos un poco empantanados. Puedo decirte que me da la sensación que este nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército tiene las ideas mucho más claras y mucho más decisivas de qué cosas se tienen que hacer. Este planteo de una invasión e incluso para vos que te dedicas a mostrar la imagen de Israel en el mundo, de hablar de la conquista de la franja de Gaza, no es la mejor imagen y por otro lado, digo, es un ultimátum al Hamas esperando la visita de Trump. ¿Es Trump quien define realmente qué es lo que hará Israel tanto en la franja de Gaza como con Irán? Bueno, primero que sí es verdad, no es la mejor imagen si tú vives en un país en donde se cree que el conflicto es por territorios, como en el caso de Argentina o como en el caso de muchos países de América Latina. O sea que, por supuesto, si vos decís que voy a tomar territorio y voy a conquistar territorio, bueno, y si tú vives en un país materialista y conoces poco el Medio Oriente, además, y bueno, suena mal. Lo que pasa es que en la cultura árabe islámica, la mejor forma de castigar y demostrar que derrotaste a un enemigo es tomándole territorios. Es la peor humillación para un musulmán, que tú le tomes territorio. Por lo tanto, si tú quieres demostrarle al Hamas que lo triunfaste y lo derrotaste, no te queda otra alternativa que demostrarle que le estás tomando territorios. Es un punto muy importante. Puede no ser bien visto para ciertas culturas occidentales. En el Medio Oriente es perfectamente visto. La peor humillación que vivió el mundo árabe islámico fue la guerra del 67, donde Israel demostró una superioridad militar con traducción de toma de territorios. Entonces, cuando un ministro como Smotrich dice vamos a conquistar territorios, lo que está hablando es árabe. Está hablando en el idioma que se entiende en la región, no en el idioma que nos gusta a nosotros en Occidente. Eso por un lado. Por otro lado, sí, la iniciativa militar israelí es más o menos un doble juego, Miguel, porque por un lado, lo que hace Israel es presiona militarmente a Hamas para lograr que Hamas pida ceses de fuego. Y ese cese de fuego lo cobramos a través de la liberación de rehenes. Entonces vamos mezclando 42 días de cese de fuego. ¿Qué logramos con eso? La liberación de rehenes. Pero cuando terminó el cese de fuego, quedaban dos alternativas. O seguíamos la segunda etapa, que era el fin de la guerra, o volvíamos a la guerra. Lo que estás viendo, Miguel, es el regreso a la guerra. ¿Para qué? Bueno, para debilitar al Hamas más y por otro lado para conseguir nueva liberación de rehenes. Lo que está planteando Israel ahora es un ataque masivo, dividiendo la franja de Gaza en territorios y conquistando Rafa para desde Rafa distribuir la ayuda humanitaria por parte quizás del ejército de Israel. Es una estrategia militar que además ha cambiado la perspectiva desde el 7 de octubre. Antes Israel solamente respondía cuando la atacaban. Ahora Israel toma la iniciativa, tanto en Siria como en Hezbollah, como contra Irán. El único lugar que no es así es contra los hutíes, pero contra el resto del Medio Oriente, Israel toma la iniciativa y va a buscar a Hamas. Fíjate que Hamas no ha disparado últimamente y está a la defensiva. Entonces creo que la estrategia es bastante clara. Evidentemente requiere paciencia, Miguel, porque si durante 20 años dejaste que Hamas se arme, haga túneles, haga todo lo que hizo, mientras que tú hacías la desconexión y los dejabas libres, no pienses que puedes destruir el asentamiento de un grupo terrorista que lo construyó durante 20 años en 5 minutos. Lamentablemente el pueblo de Israel, creo yo, debe entender, y lo entienden muchos de ellos, que la palabra clave acá es paciencia. Hay que seguir golpeando jamás de forma continua, con intervalos. Entrar, salir, entrar, salir. Lo que estás viendo ahora es entrar. Gaby, es verdad que no eres un hombre del ejército y desde ya eres alguien que analiza la realidad, pero hay como una visión muy simplista que algunos dicen, pero ¿cómo es posible que el poderío de Israel
en 1 año y 7 meses no pudiera contra el Hamas y que los Estados Unidos de Norteamérica e Israel no puedan destruir a los hutíes y ni hablar de lo que es Irán en términos de desafío militar. Me gustaría que pudieras profundizar sobre esto porque muchos te dicen, pero no se entiende, ¿cómo en 2 minutos no terminaron con esta historia? Israel podría en 2 minutos terminar muchas historias. Lo que pasa es que hay varios temas. Primero, tenemos rehenes en manos del enemigo. Dos, hay cosas que Israel no puede hacer y que a otros se lo permiten. Por ejemplo, Israel podría bombardear con misiles muy poderosos y borrar de la faz de la tierra la franja de Gaza. Técnicamente hablando, Miguel, ¿podría hacerlo Israel? La respuesta es sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque a Israel se le exige que combata de manera ultra pulcra, cumpliendo al pie de la letra la ley internacional, cosa que a nadie más se le exige. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Si mis amigos del ejército español tuviesen que combatir lo que Israel tiene que enfrentarse, asesinarían o matarían al triple de lo que hace Israel, porque saben combatir peor y tienen menos equipos técnicos. Israel lo que tiene es un valor moral sobre la vida que hace que seamos muy cuidadosos a la hora de combatir, incluso poniendo en peligro a nuestros soldados. O sea que no es fácil. Y cuando vos tenés un enemigo que se esconde debajo de la tierra y que la estrategia del enemigo, ¿cuál es? Es atacar, salir y secuestrar y esperar que los Petros, los Boric, los Sánchez, los Maduros, o sea, esos presidentes con una brújula moral atrofiada, presionen a Israel con la ayuda de las CNNs, de las BBC de Londres, con la ayuda de la prensa internacional, prensa y gobiernos presionen a Israel para detener la guerra. Lo harán clamando que está haciendo un genocidio, lo harán clamando que Israel es nazi, lo harán clamando que viola la ley internacional. Entonces, Israel detiene la guerra por esta presión y jamás se quedó en el poder, Miguel, jamás triunfó. Es simple. Ahora, parecería también que hay un desafío militar nuevo de lo que era la guerra convencional que conocimos en el siglo XX a lo que es la guerra moderna. Los Estados Unidos de Norteamérica, la principal potencia militar del mundo, no está pudiendo doblegar a los hutíes en un ataque aéreo como viene sosteniendo y parecería que indefectiblemente la única forma es con un avance terrestre. Digo, cuando se habla de Irán, también Israel ha dado respuesta a Irán bombardeando blancos y objetivos, pero parecería que esto no termina de resolver una guerra. Hoy hay otras necesidades que por lo visto son mucho más complejas de las que conocíamos, o también en realidad, si uno piensa en sobre todo las más conocidas, la Segunda Guerra Mundial y otras, los avances de las infanterías fueron fundamentales para poder terminar las guerras, ¿no? Mira, Miguel, con respecto a eso mismo, es muy fácil si vos metés soldados dentro del Yemen y arriesgás a tus soldados a conquistar Sana, la capital del Yemen, y de esa forma declarar que venciste a los hutíes. Pero si tú disparas desde lejos, y ese país no es un país, sino que es un grupo de clanes compitiendo, y no tenés infraestructuras, porque bueno, podés disparar fuera del puerto. ¿Qué infraestructuras tenés? Si es un país ultra subdesarrollado. Cuando vos no tenés que afectarle al grupo, la única alternativa que te queda es entrar por tierra. Ahora, yo no veo a Israel lanzando a sus soldados 2.000 kilómetros por tierra cuando tiene otras prioridades ahora. Tampoco veo a Estados Unidos metiendo soldados por tierra. Entonces lo que intenta hacer Estados Unidos y Gran Bretaña es fomentar y armar a clanes opositores a los hutíes para ver si ellos pueden hacer el trabajo en tierra. Eso toma tiempo. Yo creo que de todas formas Israel, tarde o temprano, ataca a Irán y lo amedrenta a Irán y destruye sus capacidades nucleares o incluso afecta sus capacidades económicas, puede ser que ellos amedrenten o amenacen a los hutíes.
pero la verdad es que creo que los hutíes ahora están tan enamorados con ser el nuevo Hezbollah, que se enamoraron ahora de su propio cargo, de su propio papel en la historia, y ahora creo que va a ser difícil dominarlos por presión de Irán. La última por esta vez. Hay muchos enamorados de la administración Trump en relación al Medio Oriente e Israel, y hay otros que son un poco más escépticos y dicen, claro, estas acciones de la administración norteamericana, de alguna manera que parecen tan positivas para Israel, le impiden a Israel cuestionar o de alguna manera actuar libremente, como en algún momento por lo menos parecía en otras administraciones. Es como que Trump define el tablero. ¿Cómo lo ves? Si tomo en consideración lo que fue la administración anterior de Trump, reconocer Jerusalén y pasar su embajada, reconocer el Golán, el plan, por ejemplo, los pactos de Abraham, yo no debería dudar de la fidelidad de Trump como amigo de Israel. Segundo, siempre nos gustaría que haya un gobierno perfecto y muy pro-israelí, pero la verdad es que lo tenés que comparar en más a otros. Si me preguntás qué prefiero, a Biden, que nos hizo boicot y nos bloqueó el envío de armas y nos dijo, entre otras cosas, no entren a Rafa, y fue una acción genial entrar a Rafa. Entonces, si vos me decís prefiero a Biden o a Obama, que fue aún peor en muchos sentidos para Israel, o a Trump, y prefiero a Trump. Si es perfecto, no, no es perfecto. Pero entre darme a elegir a alguien, y prefiero sin duda a Trump, a muchos otros presidentes que ha tenido Estados Unidos anteriores. O sea que sí, no es lo ideal. En este caso puedes elegir a alguien bueno como Biden o a alguien quizás muy bueno como Trump. En el Medio Oriente tenés que elegir entre malo y peor. O sea que sí, no es lo ideal, Miguel. No es lo ideal, sí, nos ata un poco las manos porque nos gustaría atacar a Irán antes. Bien, pero la cuenta general, el saldo, creo yo, es bastante positivo. La visita de Trump a Arabia Saudita y Qatar es un punto de inflexión para el futuro. No sabemos, yo creo y me preocupa mucho que Trump no castigue a Qatar como Qatar se merece. Por el hecho de que Qatar ha permitido y ha construido la base de Al Ubaid en Qatar y que soldados norteamericanos pagados por Qatar estén ahí, o que Qatar, por ejemplo, sea dueña de parte de Manhattan, y es algo preocupante porque fue la misma Qatar la que subvencionó universidades norteamericanas para que hagan manifestaciones como la que hicieron. Qatar es un problemón, no es un problema pequeño. Turquía es un problema un poco más pequeño, porque no tiene el dinero que tiene Qatar. Entonces a mí me gustaría que sí, que Trump sea en ese sentido menos political correct o menos realista político o menos interesado, y que en ese sentido apriete las tuercas de Qatar y le haga entender que la hostilidad yihadista de Qatar no es gratis. En ese sentido sí me gustaría que Trump tenga las ideas más claras con respecto a Qatar. Por eso Gabriel Ventasgal, nacido en estas tierras, se fue al Medio Oriente. Ahí nunca va a ser aburrido y va a tener todo el tiempo para analizar variables tan complejas entre malo y peor, como ha dicho. Ojalá algún día también pueda hablar de las cosas que se pudieron resolver y son mucho mejores. Gaby, gracias, ¿eh? Un abrazo, Miguelito, gracias a ti. Gabriel Ventasgal con nosotros aquí en Pensando las Noticias.